Los errores que se les dijo que iban a haber, los hubo. Ahora, ahora tienen que hacer una nueva reforma judicial para tratar de enmendarlos. Son errores, errores que se pudieron haber evitado. Véalo a continuación. La nueva iniciativa de reforma al Poder Judicial, ahora impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca ajustar, busca simplificar y asegurar la logística de la elección de jueces y magistrados, recorriendo la fecha de votación de 2027, que era cuando debía de ser, al año 2028, para evitar de alguna forma que se empalme con elecciones políticas que van a presentarse precisamente en el año 2027. Este proyecto también viene a modificar el calendario de estos comicios electorales, de estas elecciones. También, de alguna forma, busca reconfigurar el funcionamiento interno y la administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ahora vamos a ver más a detalle los puntos más relevantes de esta nueva reforma judicial que, a mi parecer y al parecer de muchas personas también, analistas y estudiosos, son errores que pudieron haberse evitado desde la reforma judicial de López Obrador. Pero vea usted nada más. Entre los puntos más destacados, hablamos de un aplazamiento de la elección judicial. Aquí, esta elección de jueces, magistrados y ministros se pospone de 2027 a 2028. El objetivo gubernamental es separar esta jornada de elecciones federales y locales, donde efectivamente sabrán ustedes que se van a estar eligiendo gubernaturas, alcaldías y diputaciones para evitar confusiones en la ciudadanía y también, según señalan, facilitar la organización de las casillas. Es decir, que no se empalmen elecciones que vamos a tener en el 2027, de las que ya les mencioné, y aparte que también tenga que haber las de Poder Judicial. Según se señala, va a ser una elección, una jornada electoral muy exhaustiva, de modo que personas, por ir a votar respecto a los cargos como gubernaturas, alcaldías y diputaciones, tal vez no vayan a las casillas donde se va a votar por estos impartidores de justicia, de modo que por eso se hace esta separación de comicios electorales. Ahora, también otro punto interesante que hay que señalar es precisamente la simplificación de las boletas. Y aquí se señala que para hacer el proceso más ágil y comprensible es que se viene a reducir el número de candidatos que cada comité de evaluación puede proponer. La cifra de aspirantes por cargo disminuye a un máximo de 4. Posteriormente, estos pasarán a un proceso de insaculación que ustedes saben o lo conocemos como la famosa tómbola para quedar en la boleta final 2, buscando siempre la paridad de género. Otro de los puntos relevantes de esta elección, o de esta reforma judicial, mejor dicho, es la homologación a nivel estatal. ¿Qué es lo que se busca aquí? Se busca que los congresos locales tengan un plazo estricto de 60 días para ajustar sus constituciones y sus leyes estatales, obviamente, y esto obliga precisamente a que estas entidades federativas realicen también sus elecciones judiciales en las mismas bases y etapas que el modelo federal y que también renueven los cargos locales pendientes hasta el año
2028. Otro punto relevante es precisamente la extensión de periodos del Tribunal Electoral. Aquí, esta iniciativa plantea que las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos cargos concluían en el año 2027, pues bueno, permanezcan en funciones un año más hasta el 2028, que es donde se propone se lleven a cabo estas nuevas elecciones judiciales. Pero no solo eso, también viene a colación una nueva reglamentación de consultas y revocación de mandato. Este proyecto de reforma viene a modificar, o bueno, a proponer que se modifique el artículo 35 de la Constitución de nuestro país para que esta figura de revocación de mandato, de la cual se ha hablado mucho, sobre todo en el sexenio anterior y el sexenio actual, pueda coincidir precisamente el primer domingo de junio con elecciones federales o elecciones locales. De esta manera se busca optimizar la participación ciudadana en una misma jornada, es decir, se eligen a funcionarios públicos, pero también en esa misma jornada electoral se mete la figura de revocación de mandato, es decir, se busca aprovechar una sola jornada electoral para estos dos aspectos. Otro de los puntos que vienen a mencionarse es precisamente la reestructura de la Suprema Corte. Fíjense muy bien y escuchen esto. Se busca dar marcha atrás a cambios anteriores. El recuperar el modelo de operación con dos salas. Ustedes recordarán que anteriormente a la reforma judicial, a la última reforma judicial, que fue con López Obrador, la Suprema Corte sesionaba en pleno, pero también sesionaba en salas. Había dos salas, sala uno y sala 2. Sin embargo, con la reforma de López Obrador viene a extinguirse estas salas de manera que únicamente se sesione en el pleno. Sin embargo, esta reforma de Claudia Sheinbaum Pardo busca recuperar ese modelo de operación con dos salas. Ahora ya no las van a llamar salas, las van a llamar secciones. Y creo que una de las razones es precisamente porque si las vuelven a llamar salas, pues se darían cuenta el público en general que fue un error haberlas eliminado. Por eso se les cambia el nombre a secciones, pero es exactamente lo mismo que las salas con las que antes operaba la Suprema Corte. Fue un error evidente haberlas eliminado porque la carga de trabajo de la Suprema Corte era bastante. Obviamente los ministros sesionaban en pleno, resolvían asuntos en el pleno, pero también en las respectivas salas se resolvían asuntos. Ahora con la eliminación de estas salas, pues ustedes pueden darse cuenta que únicamente se sesiona en el pleno y solamente se resuelven temas o asuntos en el pleno, lo cual trajo como consecuencia un mayor retraso en la resolución de asuntos. Es por eso que ahora la presidenta dice, pues efectivamente fue un error haberlas eliminado, las traemos de nuevo para que vayan resolviéndose más asuntos de los que actualmente se resuelven. Incluso en su momento se les dijo precisamente que no era correcto eliminarlas porque el trabajo que había pendiente era mucho y el eliminarlas iba a hacer que hubiera todavía muchísimo mayor rezago del que ya había. Sin embargo, pues eso al parecer no les importó y decidieron eliminarlas, pero ahora buscan regresarlas. También esta iniciativa de reforma judicial, pues ya tiene un tramo recorrido en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, donde es impulsada desde Morena y evidentemente es respaldado por sectores como el Instituto Nacional Electoral, el INE. La elección judicial del 2025 dejó una participación ciudadana muchísimo menor a la que se esperaba. Hubo incluso perfiles cuestionados de entre los que estaban como candidatos a ocupar cargos para administrar justicia, porque se
señalaban perfiles cuestionados precisamente por su escasa experiencia y también un proceso de evaluación incapaz de filtrar adecuadamente a los aspirantes. Lo que hace apenas unos meses era presentado como una transformación histórica del sistema judicial de nuestro país, pues hoy es revisado por el propio bloque gobernante bajo la lógica de que la reforma necesita perfeccionarse. Efectivamente, necesita perfeccionarse, pero son aspectos que en su momento se les dijo no tocar porque iba a ser mucho más perjudicial. Ahora están haciendo una nueva reforma judicial que perfectamente se pudo haber evitado. También, bueno, se plantea sustituir los filtros laxos del primer proceso por evaluaciones técnicas obligatorias, exámenes elaborados por la Escuela Nacional de Formación Judicial y mayores requisitos de experiencia profesional. También se propone eliminar criterios considerados superficiales, como por ejemplo el promedio académico y reemplazarlos por pruebas de competencias jurídicas y entrevistas especializadas. Antes se hablaba de que eran perfiles sin trayectoria o con vínculos políticos evidentes. Hoy se pretende dar fin a ello. También los comités de evaluación pues deberán evaluar conocimientos, competencias, antecedentes y buena fe pública antes de definir a los finalistas. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasaría de 81 candidatos a 54. El Tribunal de Disciplina Judicial de 45 a 30 candidatos y en el Tribunal Electoral de 63 a 42 candidatos. Recordará usted que en la elección del 2025 las boletas pues contenían una cantidad muy grande de candidatos. Por ejemplo, de la Suprema Corte había 81 candidatos. ¿Usted cree que las personas que iban a votar sabían y conocían a los 81 candidatos, sabían las propuestas de los 81 candidatos, la trayectoria de cada uno? Pues no lo sabían, porque eran listas muy extensas. Ahora se busca reducir el número de candidatos y aún así son listas un tanto extensas todavía, pero ya se busca reducir un poco más la lista o los nombres de las personas que estarán como candidatos. La presidenta Sheinbaum ha evitado presentar esta iniciativa como una corrección de plano. Sin embargo, el proyecto de cambios confirma la búsqueda del oficialismo hacia una postura más pragmática tras las tensiones generadas por la primera elección judicial. Evidentemente, el gobierno no va a decir que fueron errores porque estarían prácticamente autoagrediéndose. Sin embargo, sabemos que fueron errores, que son errores que se pudieron haber evitado. Aunque el gobierno no lo reconozca, habemos quienes sabemos perfectamente que son errores que se pudieron haber evitado. También la mandataria ha admitido con su propuesta que el sistema necesita ajustes profundos para evitar que la complejidad termine erosionando la legitimidad del experimento más ambicioso del nuevo diseño institucional mexicano. Ahora me interesaría saber cuál es su postura sobre este tema, sobre esta nueva reforma judicial. ¿Cree usted que son situaciones que pudieron haberse evitado si se hubiese hecho un estudio a fondo con la entonces reforma judicial de López Obrador o considera que son situaciones que surgieron, que derivaron de esa reforma judicial, pero que no pudieron haber sido previsibles? Déjemelo en los comentarios y abramos el debate respecto a este tema. Y recuerde, no olvide suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún video que se estará subiendo posteriormente. Nos vemos en el próximo video.